A 3 aumentó el número de muertos en medio de las protestas en el sur de Perú. Por otro lado, y en una carta escrita con su puño y letra, el destituido presidente Pedro Castillo calificó su detención como un secuestro y se refirió a su sucesora Dina Boluarte como una usurpadora. Concluyó en Venezuela el primer ciclo de negociaciones entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. El país anfitrión calificó los resultados como positivos y ahora la próxima fase de los diálogos será en México. Termina oficialmente el proceso electoral en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva recibió el certificado que lo acredita como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre y podrá tomar posesión el 1 de enero de 2023 como el nuevo presidente del país. Tenemos reporte. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Perú. A 3 aumentó el número de muertos por las protestas que se desataron tras la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo. La situación llevó a la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en el sur del país y también a anunciar elecciones para abril de 2024, que es una de las demandas de los manifestantes. Este lunes la Fiscalía también presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Horas más tarde, el expresidente publicó una carta escrita con su puño y letra en la que calificó su detención como un secuestro y arremetió contra Boluarte. Escuchemos. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones. El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Basta de abusos. Asamblea Constituyente ahora, libertad inmediata. Para analizar la situación en Perú, saludamos en Lima a Omar Cairo. Él es analista político, abogado de la Universidad de Lima y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Señor Cairo, bienvenido a France 24. Frente al tema de las elecciones, se esperaría que fueran incluso mucho antes de la fecha anunciada por la presidenta Boluarte. ¿Qué tan pertinentes son estos plazos? Es muy complicado que sea antes porque se requiere organizar el proceso electoral y la idea de que fuera en abril de 2023, como lo establece un proyecto que está en la Comisión de Constitución del Congreso, es muy improbable. Lo más viable es que se realicen elecciones, si es que se aprueba el proyecto que va a presentar la presidenta, es que sea el 2024. Ahora, ¿cuál puede ser el destino de Boluarte durante estos 15 meses antes de las elecciones? Bueno, todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos y eso tuvo un mal inicio. El golpe de Estado el 7 de diciembre fue indiscutible. En el momento en que Castillo da el mensaje disolviendo el Congreso, disponiendo la reorganización del Ministerio Público y del Poder Judicial, perdió el cargo y se convirtió en presidente de facto. Sin embargo, el Congreso, para recuperar protagonismo, organizó un ritual en el cual lo declaró vacante del cargo a quien ya no era presidente. Esto en realidad fue algo que no pasó de lo pintoresco, pero lo que sí fue complicado fue que el día de ayer el Congreso en un solo día declaró que el presidente Castillo podía ser procesado judicialmente, que esto es un procedimiento que se llama antejuicio, que se activa con una denuncia constitucional. Eso no se puede hacer en un solo día. En el artículo 89 del reglamento del Congreso dice que hay una serie de actos que se deben cumplir en por lo menos 2 semanas. Y tan cierto es eso que hoy día la fiscal de la Nación ha presentado la denuncia constitucional, a pesar de que el Congreso ha aprobado esta resolución que habilita el procesamiento del expresidente Castillo. La fiscal, conociendo que esto es anticonstitucional, ha presentado el pedido recién. Entonces, estas situaciones, estas idas y venidas, este afán de protagonizar, de sacar provecho para la elección que pueda sobrevenir, puede generar muchas complicaciones. Lo mejor sería que los políticos, advirtiendo el momento de emergencia que vive el Perú, depongan estas aspiraciones y caminen hacia una transición sosegada y exenta de corrupciones. Ahora, señor Cairo, ¿qué se espera que pase con la denuncia constitucional contra Castillo? ¿Va a prosperar? Es muy probable que sí, pero eso va a tomar 1 o 2 semanas y después de eso lo más probable es que se le acuse por conspiración para rebelión, porque la rebelión es un acto que requiere un alzamiento en armas y sin embargo lo que se sospecha es que ha habido no un alzamiento en armas porque esto fue superado en menos de una hora.
y no se utilizó armas, pero el presidente Castillo es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, se sospecha que hubo algún concierto con uno o más personajes civiles o militares. Eso se esclarecerá y si lo hubo, se le podrá condenar por rebelión y si no hubo nada de eso, se le absolverá. Era Omar Cairo, analista político. Gracias por acompañarnos aquí en France 24 para analizar la situación en Gracias a Perú. ustedes. Y terminó en Venezuela el primer ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. A través de un comunicado, el gobierno del país anfitrión calificó la primera etapa como exitosa. En la semana inicial de esta fase, las partes acordaron invitar a Estados Unidos y 4 países europeos como acompañantes del proceso de negociación y a Chile, Brasil y México en calidad de garantes, un rol que juegan desde el comienzo Venezuela, Cuba y Noruega. Los equipos en Caracas anunciaron que trasladarán la próxima fase de su negociación a México. Esto dijo el gobierno venezolano sobre los diálogos. Para nuestro país, su pueblo y su gobierno ha constituido un hecho de trascendental importancia haber podido servir como sede inicial de este ciclo de trabajo, el cual termina con resultados altamente positivos, contribuyendo con el desarrollo de los diálogos por la paz que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva fue certificado oficialmente como el ganador de las elecciones del pasado mes de octubre y ahora podrá tomar posesión como presidente el próximo 1 de enero de 2023. En un emotivo discurso, el mandatario electo dijo que con su victoria el pueblo brasileño reconquistó el derecho de vivir en democracia. Los detalles de esta noticia con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. Luis Ignacio Lula da Silva y su vice Geraldo Alckmin han sido declarados hoy por el Tribunal Superior Electoral idóneos para la investidura que se celebrará el 1 de enero en Brasilia. Ha sido un acto protocolario en Brasilia en el que hemos visto a un Lula visiblemente emocionado que incluso ha llorado recordando su prisión. Se ha alegrado de que el pueblo brasileño haya escogido la democracia y ha recordado los momentos más difíciles del último año con los ataques por parte del derrotado presidente Bolsonaro contra las urnas electrónicas y las principales instituciones del país. Hay que destacar que había preocupación con esta ceremonia, que incluso se iba a celebrar el 19 de diciembre y ha sido adelantada una semana, porque desde el inicio de noviembre los bolsonaristas siguen acampados delante de los cuarteles militares en las principales ciudades de Brasil. Algunos, los más radicales, amenazaban con impedir este acto. Finalmente las protestas en Brasil han sido mucho menores de lo que se esperaba y la pregunta ahora es si seguirán acampados los bolsonaristas y si intentarán boicotear la investidura el 1 de enero. Nosotros estaremos allí en Brasilia para contarlo. Y pasamos a Ucrania. Uno de los frentes más importantes en un campo de batalla es el médico. En la región de Donetsk, el trabajo de uno de los hospitales de campaña cerca del frente de combate cumple una labor fundamental a la hora de salvar las vidas de los soldados heridos en medio de la invasión rusa. Otro frente en el campo de batalla ucraniano. En medio de los intensos combates contra las fuerzas invasoras rusas, los médicos apostados cerca de las zonas de acción cumplen jornadas de arduo trabajo, pero no todas son iguales. Hay días que llegan muchos heridos graves, 4 o 5 amputaciones a la vez. Otros días no llega nadie durante 2, 3 o 4 horas. Ningún día es igual a otro. Claro, hay días difíciles, sobre todo cuando los nuestros son atacados. También pasan por ellos pacientes especiales, quienes envían mensajes de cariño y agradecimiento. UNICEF contabilizó en septiembre unos 1.022 niños afectados, entre muertos y heridos. Tenemos que asegurarnos que los niños no mueran y lleguen al siguiente punto de evacuación. Para ser honesta, es muy difícil cuando traen niños muy pequeños. Transportamos niños sin piernas. Mentalmente es muy duro. Cuando estás sola puedes llorar, pero cruzas las puertas y tienes que sonreír, porque ellos te miran y te dicen, ya estoy mejor. Los galenos son testigos de muestras de compañerismo, solo vistas en escenas de cine. Muy a menudo llegan y dicen, cóseme, y vuelvo con los muchachos. Los muchachos están allí. Ni siquiera uno ha dicho, llévame, quiero ir a casa. La guerra, que el 24 de diciembre cumplirá 10 meses de acción ininterrumpida, ha dejado hasta el momento cifras significativas entre ambos bandos.
Por primera vez, desde finales de agosto, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak informó que hasta principios de diciembre se registraron entre 10.000 y 13.000 bajas fatales, mientras que el alto mando militar estadounidense aseguró que tanto Rusia como Ucrania han sufrido más de 100.000 bajas entre decesos y afectados. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.